Bienvenidos a todos nuevamente. Gracias por seguirnos acompañando en este primer Learning Labs que hemos desarrollado con panelistas de muchísimas partes del mundo. Estamos a punto de iniciar la siguiente sesión. Va a ser un contenido bastante interesante, no sin antes agradecer nuevamente la participación de todas las personas que se están conectando vía remota a través de Zoom Events. Y claro, también a las personas que se encuentran con nosotros de manera presencial. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a esperar solamente un minuto para dar pie a que terminen de ingresar las personas que están en sala de espera, ingresando a la sesión, y que terminen de colocarse en sus lugares, claramente las personas que están de manera presencial. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Estoy muy emocionado de presentar este panel, así que en breve daremos inicio. Gracias a todos. Bienvenidos a quienes se van incorporando. Estamos dando solamente un minuto para dar inicio. Les agradecemos bastante su paciencia, su participación y estamos a punto de iniciar. A quienes se van incorporando, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Estamos ya a nada de dar inicio con este panel. Muchas gracias a todos de manera presencial, los que se encuentran en las salas de capacitación, las personas que se encuentran de manera remota. Nuevamente estamos en modalidad de webinar, a diferencia de la sesión pasada. Nuevamente acá tenemos la sesión en modalidad de seminario web. Cualquier duda que tengan la pueden depositar en el espacio de preguntas y respuestas, y si no, en el chat podemos tener también una conversación con todos ustedes para saludarlos. Pues bien, vamos a dar inicio con esta siguiente sesión, con este próximo panel. Es para mí todo un orgullo y un placer presentar a las personas que se encuentran acá con nosotros, empezando con nuestro compañero Rogelio Segovia, quien es doctor en filosofía con acentuación en estudios de la cultura, es fundador de Human Leaders, socio director de Think Talent y presidente de la Comisión de Recursos Humanos de la Coparmex en Nuevo León. Bienvenido, Rogelio, gracias por acompañarnos. Muy buen día. Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días. Muy buenos días. Nos acompaña también John Jairo, quien es doctor en Administración de la Universidad de Celaya, magíster en Desarrollo del Talento Humano de la Universidad Regiomontana de Monterrey, México, consultor y docente internacional. Es investigador en temas de clústeres, cultura y negocios internacionales, además de ser director de los posgrados en Recursos Humanos de la Universidad Jorge Toledo Lozano. Bienvenido, John Jairo. Bienvenido. Buenos días. Hola, buenos días a ustedes allá en México. Buenas tardes aquí desde la cálida Colombia. Un saludo muy especial. Solamente una corrección, Wenceslao, Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Lo siento y gracias por la corrección. Vamos a sumarlo acá a la biografía, claramente. Y pues bueno, desde España nos acompaña también Fernando de la Rosa, cofundador de la plataforma de Foxize y también ponente, director, docente y administrativo. Bienvenido, Fernando. Muy buenas tardes por allá, me parece, ¿verdad? Bueno, casi noches, aquí ya se hizo de noche, así que nada, todo bien. Es un placer estar con todos vosotros y más en tan buena compañía. Gracias, Erika, Wenceslao y tanto doctor. No sé qué vamos a poder explicar, así que Estará gracias por la interesante, invitación. Fernando. Me siento abrumado. Y nosotros estamos realmente complacidos de tener la participación de ustedes tres acá, Fernando, Rogelio, Jairo. Y bueno, para ya no dar más pie a otras conversaciones, le dejaré la palabra a Erika para que nos presente el objetivo de este panel y posterior a ello el escenario será todo de ustedes. Adelante, Erika. No escuchamos por acá con el micrófono de Erika, nada más para ir prenderlo. Tan emocionados estamos que se nos pasó nada más con el micrófono, pero ya está todo listo. Entusiasme, ¿ya me escuchan? Listo, Erika, adelante. Es que yo me declaro fan de los tres, ustedes lo saben, yo he trabajado más con unos que con otros, pero esta ponencia, digo, no es que las otras ponencias fueran, pero esta ponencia, tener tres personas juntas debatiendo, creo que va a ser muy interesante. Las experiencias que tienen ustedes de vida y en estas áreas en específico nos aportan muchísimo desde la óptica de empresario,
de implementador de esto dentro de sus equipos de trabajo, también implementándolo en otras empresas, entonces, y como catedrático y permeando esto a nuevas generaciones. Creo que esta es una de las pláticas que yo tenía muchas ganas de ver y bueno, mi rol aquí va a ser como facilitador y es básicamente los retos que tenemos hoy por hoy como organizaciones en un tema de capital humano, la transformación digital que pareciera estarlo desplazando o no desplazando, que es parte de lo que vamos a platicar ahorita, y el tema también de cómo lograr la estrategia, ¿no? Son tres grandes temas que parecieran diferentes y sin embargo nos retan o nos ponen en la posición de tenerlos que unificar para poder dar el cambio y empezar a apostar a empresas mucho más vertiginosas y adaptables a lo que está sucediendo ahorita. Entonces, básicamente voy a estar lanzando una serie de preguntas que las voy a discrecionar dependiendo de sus áreas de expertise y entre ustedes se irán dando réplicas sobre lo que vayamos platicando. ¿Les parece bien? Y para ya no entretenernos más, pues voy a empezar primero, Fernando, yo abusando de la confianza y del trabajo que tenemos, me gustaría que nos platicaras un poquito, hemos platicado el tema de las nuevas competencias o los nuevos retos que tenemos como líderes en nuestras organizaciones, sobre todo con el tema de la transformación digital. Ustedes traen años de distancia, de avance en esto comparado con Latinoamérica. ¿En dónde estamos? ¿Qué tenemos que enseñarle a nuestros equipos? ¿Y qué tendríamos que estar siguiendo como pauta ahorita en este tema de transformación digital dentro de las organizaciones? Vale. ¿Cuánto rato tengo? ¿Una hora? Yo te podría dar aquí el resto del día porque tú yo sé que te puedes ir como hilo de media. Me has hecho como varias preguntas. Empezaré por una cosa muy simple. El principio de todo se llama la Ley Universal del Aprendizaje, que dice que las personas, las organizaciones y la sociedad, para sobrevivir necesitan al menos aprender a la misma velocidad a la que cambia el entorno. Y para progresar necesitan aprender más rápido. Simple. Entonces, lo que ha ocurrido en los últimos años es que hemos empezado a adoptar una serie de tecnologías que ha acelerado el entorno. Aquí la pregunta es simple. ¿Vosotros, todos los que estáis conectados, aprendéis más rápido que el cambio del entorno o más lento? Entonces, esa es la primera pregunta básica que deberíamos de responder. Entonces, si no somos capaces de aprender como mínimo al mismo ritmo al que cambia el entorno, tenemos un problema. A día de hoy, durante mucho tiempo, ¿sí? Hemos dado separado el que trabajar y aprender eran dos cosas como separadas. Asociábamos aprender a estudiar, a formarse y trabajar toca aplicarlo, toca despachar. Y de repente nos hemos dado cuenta que nos estamos entrando en un mundo donde si tú quieres trabajar necesitas tener un mecanismo de aprendizaje rápido. Sí, este es como el principal titular. Los que no sepan aprender en los próximos años tendrán un problema y a partir de ahí está claro que hay un conjunto de habilidades que se han visto afectadas. Estamos a final de año. Entiendo que todos gestionar la información la tenéis perfectamente gestionada, ¿no? Si yo os digo, ¿dónde está aquel artículo que leísteis hace 3 meses? Lo encontráis así, ¿verdad? Todo el mundo sabe trabajar en asíncrono. De hecho, ya prácticamente nadie utiliza el email, ¿no? El email es una herramienta un poco de los 80s. Sí, el email hoy en día nadie lo utiliza, ¿verdad? Enviamos un vídeo para preparar una reunión, ¿no? Está claro que todo el mundo sabe gestionar su identidad digital. Está claro que nadie utiliza un password repetido en 2 servicios similares. Entonces, hay un montón de cosas que hemos dado por obvias que a día de hoy, gracias a la pandemia, nos hemos dado cuenta de que estamos lejos de haberlas adoptado. Y mientras tanto, el mundo va cambiando y cada vez más rápido y cada vez más rápido. Con lo cual, este creo que es el entorno en el que nos encontramos. Así de forma más o menos resumida. No sé si contesta un poco tu pregunta, pero quería dejar un poco de espacio a mis compañeros para que puedan añadir más elementos. Justamente eso. Gracias, Fernando. No sé, Jairo, Rogelio, si gustan complementar, ¿ustedes cómo ven el set de habilidades que tenemos que estar implementando con estas incorporaciones de la tecnología y demás? Pues si Rogelio me lo permite, yo meto la cucharada. Primero un saludo muy especial, muy lleno de cariño para México, un país que quiero mucho porque me preparé allí. Estuve durante muchos años en México estudiando y siendo un poco mexicano. Un poco para recoger la propuesta que hace Fernando, yo creo que lo que debemos tener en cuenta es que uno de los errores más comunes que se comete al momento de hablar de transformación digital es pensar que estamos haciendo referencia exclusivamente a renovación de la tecnología. Y eso no es cierto. Si bien es cierto, la tecnología, por supuesto, impulsa, en realidad nos encontramos ante un cambio organizacional. Y eso sí es lo que la gente tiene que tener en cuenta, en el cual las personas, los procedimientos y el modelo de negocio se reinventan. Y si
Y si no me creen, pues solamente miremos qué han hecho las organizaciones después de la pandemia del COVID-19 o en este mismo escenario en el que nos estamos inmersos hace 21 meses. Ahora, de conformidad con las nuevas oportunidades que ofrece lo digital, pues por supuesto hay que generar competencias para nuestros colaboradores, pero también para nuestros clientes. Y es que no podemos dejar de lado una cosa con la otra, porque básicamente ese escenario tripartito garantiza el logro de los propósitos estratégicos de la organización. Por eso, pues yo digo que más que los nuevos software o tecnologías, las empresas requieren y necesitan equipos de trabajo con capacidades digitales. Esto es con los conocimientos y habilidades y por sobre todo con las aptitudes necesarias para sacarle provecho a todas las oportunidades estratégicas que ofrece la transformación digital y de las cuales, por supuesto, dependerá en buena medida el éxito de cualquier organización. Ahora, nadie puede negar que debido a la vertiginosidad y a la radicalidad de estos cambios que se están generando como consecuencia de la pandemia de salud, es absolutamente imperioso y necesario que la transformación digital en las organizaciones requiera que sus empleados estén muchísimo más fuertemente comprometidos, pero por sobre todas las cosas, alineados con esa nueva cultura de la organización. Y para cerrar y darle, por supuesto, la palabra a Rogelio, cada vez se requiere mantener más vigentes esas competencias en el mercado laboral, pero además para sobrevivir a ese proceso de digitalización. Y habrá que incorporar competencias que se pueden agrupar en algunas áreas que seguramente estaremos analizando entre todos más adelante. Muchas gracias, John. Fíjense que lo malo de ser el último es que ya se dijo todo con muchísima claridad. Y entonces el último termina diciendo los chistes. Y primero voy a decirte, Fernando, decías que hay mucho doctor aquí, pero ninguno podemos recetar una aspirina, ¿eh? Entonces no entiendo cuál sea del todo la utilidad. En serio, estoy de acuerdo con lo que comentan los dos. Creo que hay una parte que decía Fernando al principio y se me hace bien interesante. Esta celeridad con la que están cambiando las competencias y sobre todo si las personas estamos al día. Yo aquí querría meter un paréntesis y a mí me gusta mucho hacer mención que no nos enfoquemos tanto per se en la tecnología. La tecnología desde la revolución industrial ha existido, ya ha venido a cambiar las formas en las que estamos trabajando. Y siempre las nuevas tecnologías hemos encontrado motivos por los cuales debemos de tenerle miedo. No debíamos de subirnos al ferrocarril cuando existió porque la velocidad era tal que podría hacer que las personas perdieran el equilibrio. El telégrafo iba a alejar a las personas. Me recuerda al Twitter, no sé por qué, iba a alejar a las personas, se iba a quitar esa comunicación. La luz eléctrica, imposible, ¿verdad? O sea, no venía al caso y podemos llegar hasta temas tan recientes como Kodak y Blockbuster, conocemos los ejemplos, no los voy a mencionar. Lo que sí, y Fernando fue muy puntual en lo que dijo, es la celeridad con la que la tecnología está haciendo que cambiemos. Y lo que tenemos que tener ese enfoque es como personas. Voy a hacer a un lado a las organizaciones, voy a hacer un lado al gobierno y me voy a enfocar en quienes estamos ahorita conectados. No me voy a referir puntualmente a ciertas brechas sociales que tenemos que atender, sobre todo en Latinoamérica, personas que no tienen acceso a este tema de capacitación, pero quienes sí tenemos, y por aquí empiezo, es ¿qué estamos haciendo? Estamos esperando que lleguen nuestras organizaciones y nos habiliten para cuando la organización, lo que sea que significa una empresa, nos encanta decir, es que la empresa, luego definimos qué significa eso. Cuando la empresa llegue y nos habilite, ya va a ser demasiado tarde y mejor nos va a relegar, nos va a sacar, se va a traer a una persona que tenga esas competencias. Entonces nosotros tenemos que empezar a tomar esa responsabilidad de habilitarnos. Una persona que hoy egresa de la universidad, en 3 años está totalmente obsoleta si no cambió sus competencias. Fíjense este dato. 2018, una persona que estaba en TI necesitaba 17.1 competencias. Al día de hoy necesita 21.8. Es terrible el nivel de conocimiento que tenemos que ir adquiriendo y sobre todo el nivel de conocimiento que también tenemos que ir dejando detrás. Luego, y creo que también deberíamos abordar un poquito más adelante, es esa responsabilidad social que la Organización Internacional del Trabajo nos está diciendo. Lo puso claramente en el 2018. No nos preocupemos por la tecnología, preocupémonos por las brechas sociales que la tecnología está abriendo. La verdad es que sobre todo, y hablo de Latinoamérica, si no apoyamos a la gente que no tiene acceso a este tipo de capacitación, la brecha social y económica va a ser mucho más amplia.
Luego, no me voy a meter por ahí, pero no nos preocupemos de los cambios políticos que se están dando en muchos países, porque nada más nos estamos enfocando en el tema de la meritocracia. Yo tengo que trabajar en mí, yo tengo que mejorar mis competencias digitales, tecnológicas, y me olvido de los demás. Creo que por ahí tenemos que empezarnos a mover, y coincido con lo que decían Fernando y John. Fernando, ¿vas a contribuir en el mensaje? No, dale, dale. Sí, no quiero, hombre, no quiero dejar a Rogelio solo los chistes, así que vamos a añadir alguna cosa extra. Creo, solo por meticulosidad y por ayudar a entender un fenómeno tan complejo que tiene tantos matices, porque si ahora yo pregunto ¿qué es digital? Aquí podemos tener el ángulo de la sociedad, de las organizaciones, de Latinoamérica versus podemos ver un montón de matices, es un fenómeno suficientemente complejo, pero creo que es importante poner un primer acento. No es lo mismo digitalizar que transformar digitalmente. Si un amigo tuyo te dice me he transformado, ha hecho un cambio grande, no ha hecho un pequeño cambio. Entonces creo que lo que estamos viviendo en la actualidad es una digitalización de la forma de trabajo. Hemos incorporado unas tecnologías que ya son invisibles. ¿Sí? El Teams o el Zoom nos parece invisible. Esto ya no nos parece ni tecnología. Fíjate, hace 2 años a duras penas éramos capaces de dominarla. Hemos introducido un teléfono móvil que enviamos WhatsApps con audio y con vídeo. Sí, y lo estamos incorporando de una forma muy rápida y ya no lo consideramos tecnología. Entonces, creo que es importante diferenciar. Lo que estamos haciendo en la actualidad es digitalizarnos. Las organizaciones, pocas de ellas, se están transformando. Están incorporando tecnología, como bien decía Jairo, hacia los empleados o hacia el mercado. ¿Sí? Y esto es el primer paso. Transformarse es hacer un cambio radical, es un cambio sustancial, es que ya no vendes lo mismo. Entonces yo creo que es importante, estamos en fase 1, nos quedan 35 años por delante. Calma todos. ¿Sí? O sea, esto no lo vamos a abordar de la noche a la mañana. En los próximos 30 o 40 años vamos a ver cambios radicales. Por ahora estamos en la preadolescencia. Estamos probando un poquitín de todo, nuevas experiencias, nuevas herramientas, a ver qué pasa si hago esto. Ni siquiera ha empezado el cambio de verdad. Entonces yo simplemente creo que es importante decir, estamos en fase 1, se incorpora tecnología porque nos hace más productivos, teóricamente, porque nos permite una mejora de la velocidad y la agilidad, pero creo que el gran cambio vendrá después. ¿Sí? Entonces, simplemente por acotar, estamos fase 1. Jairo, todo tuyo. Pues sí, yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo y particularmente quiero puntualizar en torno a unas condiciones que yo me he permitido identificar dentro de eso que tú llamas, Fernando, transformación digital. Sí, cuando hablamos de transformación digital hablamos de un tema muy complejo, pero acuérdense, vístanme despacio que estoy de afán. Esto significa que nosotros tenemos que asociar una serie de competencias que tenemos que adquirir, pero no solamente para nuestro equipo, sino transmitirlo para todos los miembros de la organización, para todos que son stakeholders, inclusive nuestros clientes, porque es que ellos también necesitan de transformarse. Aprendizaje continuo, innovación. Y si me permites, querida Erika, yo sé que hay más preguntas y no me voy a extender mucho en este tema, pero vamos a hablar un poquitico de estos escenarios. Dentro del aprendizaje continuo y la innovación es absolutamente claro que el colaborador tendrá que encargarse de su aprendizaje de forma autónoma. Eso no significa que la responsabilidad recaiga exclusivamente en el colaborador. No, es una responsabilidad compartida entre colaborador y contratante o empresario. Pero además, es decir, sin dependencia de terceras personas. No solamente hacer uso del Internet y de sus herramientas para identificar información relevante y oportuna, pero también para gestionar el conocimiento adquirido. No solamente eso, es que se necesita ser muy ágil en la planificación. Y aquí ya empezamos a asociar el concepto con el tema de estrategia, que es uno de los temas que nos concita en este debate. Pero además poner en marcha y la ejecución de mejoras que haya lugar, pero en periodos muy cortos de tiempo. Si me permites, un segundo escenario, la comunicación. Nadie puede negar una realidad de perogrullo. Vivimos en tiempos de hiperconectividad, de inmediatez, de saturación de información. Vean, nunca antes había sido tan difícil capturar
la atención de las audiencias y sobre todo de los clientes. ¿Por qué? Pues porque conocen tanto o más que nosotros, por lo tanto tenemos que reinventarnos permanentemente para generar atractividad hacia nosotros. En consecuencia, nuestros profesionales y nosotros mismos, los que les lideramos procesos de gestión estratégica con capital humano, tenemos que contar con soluciones de comunicación que deben ser innovadoras y por sobre todas las cosas que se adapten a la era digital. Yo les propongo algunas, no sé, ustedes son los que saben de este tema, yo soy solamente un simple invitado. Adoptar metodologías y tecnologías para la creación y transmisión de contenidos e información en diferentes soportes. Eso primero. Segundo, dominar plataformas de comunicación en línea. Es fundamental que nuestra gente entienda que es imperioso conocerlo. Tercero, conocer los canales de comunicación más relevantes y sobre todo pertinentes para la transmisión de mensajes, pero no solamente a los clientes internos, sino a los externos, porque es que son los que generan verdadera riqueza empresarial y a través de esa relación con ellos garantizamos los propósitos estratégicos de la organización. El resto es palabrería y perdónenme que sea un poquitico incisivo en este tema, pero por sobre todas las cosas tener la capacidad de poder hacerlo en cualquier momento y desde cualquier lugar. Tenemos a Fernando en España, ustedes están en México, yo estoy en Colombia. Si no aceptamos estos escenarios, seguramente estaríamos haciendo una cosa que no corresponde. Y permítanme cierro con esta. Desarrollar orientación de la experiencia del usuario o cliente final desde la perspectiva digital. Miren, en la actualidad los clientes están habituados a la conveniencia, a la inmediatez y a la personalización que ofrece el mundo digital. Si nosotros no cambiamos ese escenario y no hacemos que nuestro equipo de colaboradores entienda que esto es una necesidad absolutamente imperiosa, seguramente estaríamos poniendo el riesgo de los propósitos estratégicos organizacionales. Muchas gracias. Rogelio, dentro de tu perspectiva, con todo esto, les digo, tenemos la pauta y ustedes vieron la guía de preguntas, pero la verdad es que yo por mí los dejo conversar porque aquí yo me deleito. Dentro de la pauta de tu experiencia en el tema de cultura, yo he visto todos los posts que tienes, la información que propones, cómo amarrar estas propuestas que están poniendo en la mesa, John Jairo y Fernando, para el equipo de trabajo y poderlo llevar al logro de la estrategia, porque creo que ahí es donde de repente los ambientes de trabajo se quedaron a lo mejor en lo que era típico, la normalidad, queremos volver, pero ya no es adecuado, o sea, ¿por dónde lo entramos o por dónde empezamos? Buena pregunta. Mira, yo creo que lo primero es entender que a los humanos nos cuesta mucho trabajo el cambio. Habrá personas que pueden cambiar de manera más acelerada, hay otras personas que no. El primer tema es cuando limitamos nuestro observador a lo que nosotros vemos y sentimos y no podemos entender a los demás y que los demás van o no a la misma velocidad. Ese sería el primer tema que quiero poner sobre la mesa. Y el segundo, dijiste ahorita un tema estratégico, un tema clave, y lo voy a decir desde la perspectiva de recursos humanos para impulsar estos cambios. A recursos humanos, históricamente, y cuando digo históricamente me queda claro que hay empresas muy competentes, porque siempre me dicen, no, en mi empresa es diferente. Sí, en tu empresa es diferente, pero hablando de la globalidad, le ha costado mucho trabajo alinear lo que hace con la estrategia de la organización. Entonces, si estamos ahorita en un cambio de disrupción tecnológica donde tenemos esta transformación digital que está diciendo Fernando, pero también tenemos la automatización, tenemos la inteligencia artificial, tenemos la ecologización de nuestros procesos a través de la tecnología, ¿cómo vamos a ayudar desde esta perspectiva a la organización a cambiar? Y sobre todo, ¿cómo vamos a impulsar que las personas podamos cambiar? Hay una analogía cuando estamos hablando de cambio que a mí me gusta mucho, es, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de manejar un auto eléctrico. Cuando tú manejas un auto eléctrico es totalmente distinto a un auto de combustión interna. Primero estás adentro del habitáculo y no escuchas nada. Y si estás afuera del habitáculo, cuidado, porque si estás cruzando acostumbrado a oír el motor del camión que viene, la verdad es que tampoco vas a escuchar. Temas desde aceleración. ¿Qué diferencia hay entre acelerar y no un carro de combustión interna y uno eléctrico? El eléctrico le presionas y sale disparado. Si no tienes cuidado, pues se te va a desbocar. No es como el otro, pues que vas subiendo las velocidades y al momento que sueltas el freno, el acelerador, el carro de manera automática empieza a frenar cuando hace el proceso de recarga. Entonces, la pregunta retórica que yo hago es, ¿tú podrías manejar un auto eléctrico? Y luego es, bueno, es que la diferencia y el ronroneo del motor, no te estoy preguntando si te gusta o no manejarlo. ¿Podrías? Y entonces la respuesta es sí. Bueno, desde ahí,
¿cómo te ayudo a hacer ese cambio? Y ahí empezamos a hacer estos cambios. No olvidemos que estamos hablando de personas. Yo insisto, para mí la tecnología es secundaria. Lo que estamos viviendo ahorita en 5 o 10 años va a ser obsoleto y vamos a estar viendo otras cosas que ni nos imaginamos. Ahí viene Meta. Meta estamos vislumbrando lo que puede ser. Todavía no lo entendemos del todo, más allá de estos entornos virtuales. Entonces, ¿cómo estamos cuidando a las personas? ¿Cómo estamos cuidando a los humanos, el ser humano en el mundo? ¿Cómo nos estamos preparando para estos cambios, para adoptarlos? Y todo lo que viene, ahorita lo decía Fernando de manera muy puntual, estamos en la fase 1. Sí, estamos en la fase 1 y lo que viene es tremendo. Trabajemos en las personas para adoptar ese cambio. La verdad es que la transformación tecnológica per se, digital, automatización, lo que le querramos decir, a mí no se me hace muy relevante, ni muy importante, ni muy difícil. Y ojo con lo que estoy diciendo, y me queda claro que habrá gente que estará en desacuerdo y me encanta. Para mí lo complejo es que las personas estemos en esa capacidad y disponibilidad de cambiar y de ir llevando toda esta transformación que estamos viendo al día de hoy. Gracias. A mí me gustaría nada más ahí puntualizar en algo. Uno de los temas que hemos visto justamente la resistencia de los equipos de trabajo, tanto al formar, y lo vemos, lo experimentamos todos los que operamos aquí con gente diaria, la resistencia a traer nuevos cursos, nuevas prácticas, el mismo sistema de RP cuando lo estamos implementando, una serie de cosas o temas que de repente nos generan fricciones con los equipos de trabajo que gestionamos. Partiendo desde ese punto y lo que comentabas ahorita, Rogelio, me gustaría para los panelistas, y ahora sí que les dejo la decisión de quién empieza, pero ¿qué otro tipo de, entiendo que competencias digitales es importante, pero qué otro tipo de conocimiento, otro tipo de competencias, otro tipo de perfiles tendremos que empezar a pensar, considerar dentro de estos equipos de trabajo, no solamente para el tema de la transformación digital, sino para los cambios en los modelos de negocio que hace rato decía John Jairo, que son necesarios para poder atacar y acotar nuevas oportunidades, para poder crecer, para permanecer si quieren en el mercado, ¿no? ¿Cuáles serían, lo platicamos previamente con muchos de ustedes en análisis de datos, en información, cuáles serían esas competencias que tenemos que empezar a ver en nuestras personas y si no, empezarlas a desarrollar? Adelante, Fernando. Dale, Fernando. A mí me gustaría separar 3 cosas para no mezclarnos. Yo es que soy muy ordenadito y me gusta poner cada cosa en un cajón. Creo que tenemos que hablar de, por un lado, las personas, sus habilidades y sus conocimientos. Por otro lado, es las cosas que una organización tiene que hacer para mejorar su eficiencia. Y la tercera es las cosas que tiene que hacer una organización de cara al mercado, hacia el negocio o los clientes. Son 3 cosas que son radicalmente diferentes. Cada una de estas cosas tiene que ser tratada de una forma diferente. ¿Sí? Sobre tu pregunta es, ostras, depende mucho del negocio de cada uno, ¿sí? Pero tengo claro que a las organizaciones les cuesta mucho hacer 2 cosas al mismo tiempo, anticiparse al futuro y explotar el negocio actual. Tienes que ser muy valiente, como los de Facebook, para decir, voy a empezar a explicar un negocio que nadie entiende y a día de hoy seguir remando y facturando publicidad al mismo tiempo, con lo cual, desde la perspectiva de negocio es, ostras, lo primero que todo es cómo te vas a anticipar a algo que tus clientes ni siquiera saben que necesitan. Desde la perspectiva de eficiencia, cada uno dentro de su casa sabe todos los problemas que tiene. Entiendo que ya todo el mundo tiene RPs y CRMs perfectamente montados que te permiten contactar de forma individualizada a cada una de las personas o cada uno de los clientes que tú tienes. Hay deberes que hacer desde la perspectiva de organización. Pero me gustaría volver a la parte de personas. No sé si, Erika, me dejáis compartir pantalla. ¿Sí? ¿Puedo? Pues tiene que Sí, habilitar. adelante. Vale, esto es un estudio que tenemos dentro de Foxize que habla de las habilidades digitales. No sé si se ve bien. Sí, ¿no? Se ve perfecto. Vale, a día de hoy hay 43.000 personas que han hecho esta encuesta desde el año 2016. Las habilidades digitales son gestión de la información, visión de cómo va a cambiar el negocio, identidad digital, trabajar a distancia, aprendizaje continuo, hábitos digitales y comunicación digital. Me gustaba por lo de Jairo, decía, la comunicación es muy importante. Pues después de 43.000 personas, ¿sí? Esto es base sobre todo de Europa, no es tanto Latinoamérica, la nota media es un 3,3 en comunicación. El problema, sí, y ahora voy a dejar de compartir, el problema es que
queremos enfocarnos al negocio cuando las personas no saben más allá que enviar un mail. A día de hoy, las personas no están preparadas para tener una mínima destreza. Si tu hijo llega a casa y dice, he sacado un 4,8 sobre 10, ¿qué le dirías? Mal, ¿no? Pues a día de hoy, ese es el nivel que estamos. Intentar meter más competencias porque queremos impactar el negocio cuando nos comunicamos por email es poco eficiente. Podemos pensar en más tecnología, pero es poco eficiente. A día de hoy, la gran problemática es que, fíjate cómo ha entrado la tecnología digital en nuestra vida. Primero en el ámbito personal y luego lo hemos trasladado al trabajo. Durante mucho tiempo hemos tenido mejor tecnología personal que en el trabajo. Sí, entonces, mientras las organizaciones no se dediquen a labrar y desarrollar estas destrezas, habrá una resistencia. Antes Rogelio decía un tema muy interesante y es que hay una resistencia muy grande al cambio. Nadie quiere cambiar, a no ser que entiendas el beneficio muy claramente y tengas prisa. Entonces, si tú no desarrollas a las personas, ya podemos estar intentando anticipar en el futuro, pero si tú no les ayudas a entender el beneficio, no va. Y si la gente no tiene la urgencia de cambiar, la gente no cambia. Entonces, el principal problema que tenemos en la actualidad no es en la tecnología, no es en las posibilidades de posibles modelos de negocio ni el acercamiento a los clientes, está en las personas que trabajan en las organizaciones. Solo hay un 12% de expertos que realmente saben de esto. ¿Dónde vamos a ir? Y esto es una muestra europea. En Latinoamérica algo variará. ¿Sí? Entonces, si no tienes un mínimo, un 20, un 30% de gente que abraza la tecnología, las organizaciones no cambian, con lo cual empezar a añadir más deberes cuando ni siquiera tenemos las bases construidas, eso acaba mal, por experiencia. Jairo, todo tuyo. Gracias. Es cierto. Ahora me tocó, después de la intervención de estas personas que saben tanto, me tocaron los chistes a mí y yo no me sé muchos chistes, así que me va a tocar irme al pragmatismo. Miren, estamos casi con una dinámica similar a lo que ocurre en las guerras. Y permítanme que hable de guerras, mi formación militar previa me permite hablar un poquitico de ese tema. Nos resguardamos y nos protegemos, pero al mismo tiempo tenemos que ser productivos y eso pasa en todas las organizaciones. Esto obliga a que nosotros tengamos que trabajar en nosotros mismos para procurar, por supuesto, tener un ambiente amable, pero además generando una sinergia profesional lo suficientemente asertiva. Además, por supuesto, en un contexto cada vez más automatizado, así no se quiere entender que estamos desarrollando ese contexto, las habilidades blandas son fundamentales para los trabajadores, para que encuentren más oportunidades y además para, por supuesto, sobrellevar las amenazas de la adopción de estas mismas tecnologías. Entonces, voy a hablar de un escenario donde el aspecto humano implica un mejor desarrollo de competencias socioemocionales y de comunicación. Insisto en la comunicación, Fernando, y contradigo con todo respeto las reflexiones que haces de tu investigación, de tu desarrollo, porque yo vengo adelantando una sobre resiliencia empresarial en tiempos de crisis, por supuesto en Colombia, estamos hablando de Latinoamérica, y pude desarrollar o identificar 10 competencias que me permito compartir con ustedes. Solamente las dejaré enunciadas para que generemos un debate si se quiere o hagamos lo que quieran ustedes que debamos hacer. Primero, adaptabilidad a escenarios disruptivos. De esto no se habla y resulta que estamos en un escenario cada día más cambiante. ¿Cómo sortear un entorno de incertidumbre sin saber ni siquiera cómo adaptarnos a los cambios? ¿Quién nos dice? ¿Quién apuesta por el mañana? ¿Qué va a pasar mañana con respecto al comportamiento de la pandemia del COVID-19? En consecuencia, los mercados se transforman siempre y con esta transformación, pues por supuesto vienen cambios. Y en medio de esta crisis, ¿qué tenemos que hacer? Se requiere de capacidad para adaptarnos rápida y efectivamente a las circunstancias que se presentan. Las personas deben ser capaces de acoplarse a nuevos procesos, a nuevas rutinas, a ser flexibles, pero por sobre todas las cosas, a ser realistas. Segundo, consolidemos el espíritu de equipo. Eso es fundamental. En tiempos de dificultad como el actual, una actitud individualista acaba con el trabajo de un colectivo. Sirve muy poco para salir adelante, suma muy poquito. Mayores desafíos, por supuesto, demandan mayor trabajo en equipo y eso no lo podemos negar. Por ello, en colaboración y cooperación se juegan papeles fundamentales los equipos y sobre todo las personas colaboradoras en este momento de crisis son indispensables para cualquier organización. Así no estemos de acuerdo, gestión y comunicación digital.
La implementación de la tecnología, por supuesto, trae consigo nuevos retos para comunicarnos. Hay personas que son muy buenas comunicando en un entorno tradicional de trabajo, pero es que no estamos en un entorno tradicional de trabajo, porque lo que hacíamos antes del 20 de marzo, lo digo yo para Colombia, del año 2020, es completamente atípico y sui generis. En estos tiempos de pandemia, por supuesto que se exige la necesidad de colaboradores capaces de comunicar de manera rápida y sobre todo con muchísima concreción sus ideas, pero además con la misma velocidad que funcionan los medios digitales. Creatividad e innovación. En este momento valen oro los colaboradores que son creativos. Los cambios en el mercado demandan habilidades en el talento para no quedarse atrás en la transformación. Por lo tanto, si nosotros identificamos a estas personas tenemos una mente abierta para poder recibir todas esas ideas, será un tesoro maravilloso para el fortuito cambiar de los tiempos, como decía una canción por allí. Eficiencia adecuada y maravillosa gestión del tiempo. Miren, difícilmente una crisis se puede sortear sin un orden en los tiempos. Y eso es lo que ha podido pasar muy seguramente en los escenarios empresariales en los que nos estamos desenvolviendo. Y en entornos de incertidumbre que requieren, pues que el talento sea cada vez más organizado para enfocarse en lo que aporte más valor, ojo, y evitar gastar tanto tiempo en cosas que no ayudan tanto al crecimiento personal como al crecimiento profesional y por supuesto en consecuencia al crecimiento organizacional. Déjenme les hablo de otra que casi nadie toca, que es la empatía y la tolerancia. Cada persona vive una crisis de manera diferente. Ya lo decían ahorita en la conferencia que dio Gaby sobre burnout, que particularmente el concepto de crisis se vive de manera distinta por parte de los individuos. Aunque todos puedan estar enfrentando un entorno de incertidumbre, cada realidad de las personas es distinta. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esto y sobre todo ser muy empáticos con los colaboradores y en consecuencia con los compañeros de trabajo. Resiliencia es un tema que amo, es el tema sobre el cual estoy investigando. Estas quizás, desde mi perspectiva y respetando las opiniones en contrario, las habilidades blandas más complejas de desarrollar. ¿Sabes qué? ¿Por qué? En la opinión de las personas, la resiliencia es muy importante porque es la capacidad que tiene cualquier persona de adaptarse a los cambios y generar resultados después de enfrentar esos problemas. Pero la gente no se predispone positivamente para esos cambios. Inteligencia emocional, pues no estoy descubriendo el agua caliente aquí. El ser humano tiene sentimientos y reacciona de manera distinta ante cualquier circunstancia. En estos tiempos de crisis, las respuestas no siempre son positivas, por la misma razón, porque cada uno vive su propio viacrucis. Por lo tanto, una buena gestión de las emociones ayudará tanto el entorno personal como el entorno del colectivo y en consecuencia el entorno empresarial. Un liderazgo emancipador. Enfrentar la crisis no es fácil si no se cuenta con un buen liderazgo. Y en tiempos de crisis podemos ser líderes de nuestro propio trabajo. Ahora, empecemos por liderar nuestro propio escenario, nuestra propia vida, nuestra propia individualidad. Y posteriormente podemos hablar de un contexto que se asocie al contexto de trabajo. Y por último, para no ser aburrido, ética en la gestión del trabajo. Esta habilidad blanda, que es tal vez una de las más complejas, a veces pasa como si fuera tan poco importante en estos tiempos de crisis, pero miren, se vuelve relevante porque además enfrenta muchos desafíos que no se pueden sortear o que las personas no pueden sortear si no son responsables y profesionales en su trabajo con una ética sólida. Se habla particularmente en un escenario, y con esto cierro, mi querida Erika, y es cómo se controla al colaborador desde la casa. Y asumimos un ejercicio prejuicioso. Si es difícil controlarlos presencialmente, ¿cómo los vamos a controlar a distancia? ¿Saben qué es? Eso es falta de fe. Y eso es falta de competencia, de capacidad y de conocimiento de las habilidades de nuestros colaboradores. Pero de creer en nuestro equipo, no podemos olvidar que los colaboradores son los únicos generadores de riqueza empresarial. Y ahí los empresarios no estamos haciendo ningún favor. Estamos compensando un esfuerzo muy grande que hacen las personas para contribuir con sus talentos al logro de los propósitos organizacionales. Espero no aburrir. Gracias. Rogelio, no sé si quieres retomar algún tema. Yo tengo un par de preguntas que quiero acotar contigo para reiniciar, pero si quieres retomar algo de lo que acaba de decir John Jairo Fernando. Bien rápido, me encanta lo que dicen John y Fernando. Para mí es indistinto cuáles son las competencias más importantes para una empresa. Luego llega una persona y te dice, oye, ¿cuáles son las competencias del futuro? Mira, te puedo dar un listado de competencias, un estudio como el que nos presentó Fernando o como el que hace mención John, pero eso no significa que funcione para tu empresa. Quererlo copiar de ahí es como pegarle, pegarle a un blanco móvil, pues le atinarás a 2 o 3 y está bien.
Eso por un lado. Por el otro lado, también me gustó mucho haber visto en estos dos estudios, porque en eso soy un total creyente, que más allá de las competencias digitales, ambos tienen competencias humanas y hacia ahí nos tenemos que mover. Yuval Harari hace mucho hincapié en que el futuro de la humanidad tiene que ver con estas competencias blandas, yo las llamo competencias humanas, y que van sobre el enfoque ética, toma de decisiones, responsabilidad social, etcétera. Hacia allá tenemos que movernos y mover a nuestros colaboradores. Con eso termino, Erika. Nada más puntualizar, me gusta mucho esto que veo. Nada más, no tratemos de adaptar las mejores competencias que vemos en algún listado. Listados hay muchos. Más bien es qué es lo que necesita tu empresa para alinear lo que decía hace unos momentos, la estrategia de la organización con lo que necesita tu equipo, Erika. Y justo para allá iba mi pregunta, de hecho, entraste, me abriste el camino como muy bien. ¿Qué tendríamos que estar pensando en esta época, en el cierre de año, en inicio del año? Digo, obviamente, después sumamos a Fernando y John Jairo, pero ¿qué tendríamos que estar pensando los que tenemos organizaciones o los que estamos involucrados en el panel directivo en cuanto a lo que se tiene que plantear como objetivos? Y bueno, obviamente son dos preguntas. La otra es que ya tocaron el tema de las habilidades blandas. Es un tema de liderazgo. Ahorita decía John Jairo, ¿cómo podemos gestionar a los equipos a distancia? ¿Cómo podemos, qué tendríamos que desarrollar? ¿Quién decía en alguna de las preparaciones que tuve con ustedes, quién nos enseñó a ser líderes en pandemia? ¿Quién nos enseñó a dirigir empresas en esta crisis o en este, pues ya, yo ya no digo pandemia porque la pandemia ya llegó para quedarse, yo digo con el COVID y lo tenemos que sortear. ¿Qué vamos a hacer o qué tendríamos que poner en el mapa en cuanto a los líderes, esas habilidades blandas, para obviamente con unos objetivos definidos llevar al equipo para allá? Fíjate, Erika, nadie nos enseñó y no lo estamos haciendo muy bien. Tan no lo estamos haciendo bien que estamos viendo este fenómeno en Estados Unidos que definitivamente no lo podemos llevar a Estados Unidos, el de la gran renuncia. Es una situación económica totalmente diferente. La gente no está contenta con las estructuras organizacionales. Las estructuras organizacionales están desgastadas, están fatigadas y están obsoletas. Y no estamos haciendo el cambio debido. La gente está buscando salir, lo vemos en Estados Unidos puntualmente. En México empezamos a encontrar ese fenómeno, sobre todo en las ciudades grandes, México, Guadalajara y Monterrey definitivamente. Ayer salía una nota en prensa que las empresas de Monterrey, ciudad donde yo estoy, al norte del país, están batallando mucho para contratar talento. Entonces, nos estamos enfocando a esta realidad y la gente, los líderes, siguen sin entenderlo. Entonces, la pandemia nos forzó a tener un cambio importante, nos forzó a gestionar de manera distinta, pero ni estamos aprendiendo ni lo estamos adoptando. Hay sus particularidades, definitivamente. La pregunta natural es, ¿por qué no está cambiando el status quo? Y yo he identificado tres temas puntuales. El primero de ello tiene que ver tecnología. Estamos tan enfocados en la tecnología que nos estamos olvidando del ser humano. Estamos tan preocupados en no ser el siguiente Blockbuster o el siguiente Kodak que nos estamos perdiendo de qué es lo que nos están pidiendo los colaboradores, qué nos están pidiendo, cómo trascender dentro de sus organizaciones, cómo florecer en lugares seguros, y no lo estamos haciendo. Segundo, estamos hablando mucho de volver a lo humano. ¿Volver a lo qué? Cuando las organizaciones han estado enfocadas en lo humano. Desde el principio de Milton Friedman en 1979, cuando publicó su tesis en el New York Times, las organizaciones tienen que hacer tanto dinero como legalmente les sea posible y los directivos trabajan para los accionistas. Y dices, bueno, es que eso lo publicó en el 79, 81. Sí, pero apenas en el 2019 la Business Roundtable y el Foro Económico Mundial dijeron, oigan, estamos mal, vamos a cambiar esto, vamos a enfocarnos con las personas. Sí, porque ya habían detectado que las personas no quieren estar ahí. Entonces, no digamos volver a lo humano, mejor digamos, vamos a aprender qué significa enfocarme a mis colaboradores, a mis empleados, al mismo nivel que me enfoco a las empresas y lo que eso signifique. ¿Lo hemos hecho antes? No, no lo hemos hecho antes. Desde principios del siglo pasado, 1900, con el modo productivista que traíamos hasta Milton Friedman, ha sido totalmente distinto. Y tercero, y con esto cierro, tiene que ver con los estilos de liderazgo que tenemos ahorita. Pregunta retórica, ¿qué edad tienen en promedio
quienes tienen puestos de liderazgo y quienes están en los consejos de administración. Quitemos a estas empresas fancy, disruptivas, unicornios, etcétera, que tienen gente muy joven y tienen gente joven que están haciendo las cosas diferentes, que todo el mundo quiere trabajar ahí. Di fintech, todo mundo quiere estar ahí. Di unicornio, todo el mundo quiere estar ahí. Vámonos a las empresas normales, las tradicionales, las grandototas, las que tienen mucho tiempo y mueven la economía y mueven al país. ¿Cuál es el promedio de edad? Tú ya me dirás el promedio de edad, no quiero aventarme un dato que no tengo, pero es gente que está más cercana a jubilarse que a seguir creciendo dentro de la organización. Entonces, ¿por qué voy a cambiar el status quo? Yo ya tengo una oficina con baño, yo ya tengo un estacionamiento con techo, yo estoy acostumbrado que mi forma de gestionar es entrar en la oficina y ver a toda la gente sentado y que ese es mi constructo, mi concepto de lo que significa mi administración. Entonces, yo no me imagino llegando a la oficina sin corbata, llegando a la oficina sin mi saquito, llegando a la oficina sin ver a todo el mundo sentado y dar instrucciones. No, ¿para qué voy a cambiar? Por eso no estamos cambiando. Por eso la pandemia simplemente hizo que nos adaptáramos, porque si no desaparecías, pero todo el mundo, ¿cómo regreso? ¿Cómo regreso? Hay múltiples ejemplos de organizaciones que quieren regresar, están batallando, no nos estamos enfocando con las personas, no las estamos escuchando y por eso hace rato sí quería intervenir y ya con esto termino. Rescatemos lo que Fernando y John dijeron en cuanto a esas competencias humanas. Eso es lo que tiene que ser nuestro enfoque. La tecnología, y sé que este foro tiene que ver con tecnología, transformación digital. La tecnología va y viene, si tienes dinero la compras, si no tienes no la compras y ya verás cómo le haces. Entonces, cuidemos a las personas que son el motor de la organización. La palabra empresa no existe, es una ficción jurídica de carácter económico. La empresa es una red de conversaciones compartidas que hacen las personas y con esto termino ahorita. Gracias, Rogelio. John Jairo, habías levantado la mano y Fernando, vete preparando porque te va a tocar cerrar con toda esta información. Sí, yo quería dos cosas acotar a partir de lo que plantea mis compañeros y mis colegas panelistas en toda nuestra propuesta. Es cierto, nosotros estamos dejando de lado este debate y nos estamos concentrando en el tema de la tecnología como si fuera la única competencia en la que deberíamos trabajar. Pero no la podemos dejar de lado también siendo un poco irresponsables, aceptando el reto. Por ahí inclusive acabo de leer una de las preguntas que hacen los miembros de este staff y preguntan cómo vamos a desarrollar éxitos sin tecnología. Yo creo que el tema no es por ahí, pero no me voy a anticipar a la pregunta porque seguramente mis colegas van a contestar esa pregunta. Yo lo que quiero decir es que resulta evidente, inclusive para el observador menos experto en patrones de trabajo, que la tecnología está revolucionando la capacidad de realizar todo tipo de tareas. Ahora, repito, no estoy dejando de lado el concepto humano, no, yo no estoy hablando de eso. Ahora, inclusive podemos ya enviar y recibir correos electrónicos desde cualquier lugar, participar en reuniones convocadas en el otro extremo del mundo, como está sucediendo en este momento. Podemos acceder a toda la documentación desde nuestra oficina. ¿Pero cuál oficina? El portátil, la tablet, donde estemos, en cualquier aeropuerto, en cualquier lugar, sin necesidad de acercarnos a la oficina. Ahora bien, a pesar de la posibilidad de elegir dónde y cuándo queramos trabajar, estoy de acuerdo en este momento con Rogelio porque seguimos siendo esclavos de las rutinas establecidas por generaciones anteriores de colaboradores. Miren, para la mayoría la norma sigue siendo tener un empleo fijo, un emplazamiento fijo y con un horario presencial fijo. A cambio de que acudan a su puesto de trabajo y realicen tareas que tienen asignadas, las personas reciban, por supuesto, su salario, disfrutan de una serie de prestaciones sociales y de cierto grado de seguridad económica que le brinda a uno el trabajo. Pero este modelo es cada vez más visto como muy poco productivo y creo que nos debemos poner un poquitico del lado del empresario para generar un poquitico de equilibrio en lo que estamos hablando aquí. Hoy tenemos una generación de jóvenes que no podemos desconocer en nuestros debates, queridos amigos, que se incorporan a la fuerza laboral y que no han conocido un mundo sin Internet. No podemos olvidar eso. Ahora, dan por sentado que comunicarse con sus colegas donde estén y en el momento que quieran es completamente válido y completamente normal. ¿Por qué? Porque es que no entienden los límites tradicionalmente establecidos en los modelos antiguos. Tampoco entienden la concepción de equilibrio entre vida privada y laboral, ni mucho menos la necesidad de estar atado a una oficina por estar trabajando. Ahora, cuestionan, por supuesto, permanentemente la cultura de largas jornadas. Ellos no están de acuerdo con eso. Y sobre todo el modelo laboral presencialista, que está heredado de generaciones que nos han precedido. Entienden que además valoran su libertad personal por lo que es esperar de ellos que tienen, no sobre la prevalencia de tener el trabajo en sus vidas. Para ello, esto es un ejercicio pasional,
de muy corto plazo, de muy corta duración. Por eso, digamos, motivar a un colaborador que se encuentre dentro de estos grupos etarios es bien difícil, porque para ellos hay que retarlos, ellos no ven su perspectiva de largo plazo. Si le preguntas a un millennial o le preguntas a un centennial cómo te ves en 5 años, él te va a contestar perfectamente recorriendo el mundo en mochila o con mochila, de mochilero, porque es que su perspectiva no es verse dentro de 5 años en la misma organización en la que empezó. Y no podemos dejar de lado que este escenario tiene u obliga a los gerentes que trabajan con equipo humano a prepararse para mirar un escenario como este que es tan complejo. Ahora, yo no estoy hablando de ningún descubrimiento, esto es más viejo que el hilo negro, y con eso paro, con eso quiero dejar ahí para que Fernando continúe. Fernando. Intentar sintetizar es difícil, así que voy a intentar hacer un ejercicio y voy a recurrir a un chascarrillo. Hoy en día hacer negocios, lo más parecido que se me ocurre es meterte, Jairo, en Bogotá hora punta es difícil conducir, ¿verdad? Muy difícil, muy difícil. Difícil. Entonces yo recuerdo la primera vez que fui a Bogotá y me alquilé un coche, iba conduciendo por ahí, iba sin navegador. Eso es hoy en día hacer negocios a la antigua. Sin tecnología, sin un navegador, te vas a meter en un atasco. Un atasco en Bogotá, para los que no lo sepáis, son 3 horas. Un buen atasco. Te metes en un atasco y no sales de ahí en 3 horas. Con lo cual, yo creo que frente a la gente que dirige las empresas, tú, ¿cómo quieres llevar tu negocio? ¿Sí? ¿Con navegador o sin navegador? Hay mucha gente que sigue yendo por intuición y sigue yendo por olfato y va más o menos por su experiencia, pero hoy en día, sin tecnología estás perdido. Ese es el primer mensaje al directivo. El segundo es, muy probablemente tu experiencia cada día que pasa es menos valiosa. Así que déjate ayudar. Esto es importante. No hay nada más perverso en los directivos que la arrogancia de su experiencia por su puesto. Hoy en día el mundo cambia tan rápido que si tú no tienes la humildad suficiente como para escuchar bien a gente que ha estudiado, ha aprendido o ha tenido otras experiencias, probablemente estás poniendo en riesgo tu negocio. Lo tercero es, tienes tanto trabajo que yo de ti iría poniendo orden. Si hay tanto trabajo interno, tanto trabajo de las personas, tanto trabajo de la tecnología, como entiendo que todos hoy en día tenemos datos en tiempo real de nuestro negocio, ¿verdad? Es para tomar decisiones instantáneas. Ya ni te digo algoritmos que toman decisiones de forma automática. Es decir, como decimos aquí en mi casa, se nos ha girado trabajo. Si tú no tienes la agenda así de grande de cosas que hacer, probablemente es que te estás perdiendo algo. Este es el mensaje a los directivos. Ojo, que si no vas con tecnología no sabes por dónde vas a ir, igual te metes en un buen atasco. Ojo, tu mundo ha cambiado. Sé humilde y déjate ayudar. Y luego, por otro lado, se te va a acumular el trabajo. Esto es desde la óptica del directivo. Desde la óptica del que trabaja, ¿sí? De cualquiera de nosotros, ojo que nos toca aprender rápido. Ojo que nos toca, voy a quitar la palabra competencia porque para los no técnicos genera lío. Te toca desarrollar tus destrezas y tus habilidades y tus hábitos. Seguro que no hay nadie de los que estáis aquí que miráis el móvil antes de dormir. Esto te funde el cerebro por la noche, descansas peor y tu capacidad de retener la información cae en picado. Nadie lo hará y nadie se levanta mirando el móvil. Esto no lo hacemos nadie, ¿verdad? Entonces, fíjate como que yo de vosotros iría pensando y revisando muchos de los hábitos que tenemos individualmente, porque dependiendo de estos hábitos tendremos mayor capacidad para adaptarnos a los cambios que nos vienen por delante. Estos serían como los 2 enfoques de mensajes. Muchísimas gracias. Yo me pongo de pie, casi los ovaciono los 3. Me gustaría, sé que hay preguntas en el chat. Entonces, tenemos preguntas para poder terminar con la sesión de hoy, que de verdad yo la podría tener todo el día. Increíble, sí. Igual creo que todos estamos, la audiencia ha sido pareja en todas las sesiones, se ha mantenido bastante, ¿no? Ha llegado a 115 participantes y nos dejaron una pregunta, la cual nos apoyó Rogelio muy amablemente acá a responder, pero ¿qué te parece, Rogelio? ¿Y qué les parece, Fernando, Jairo, si la traemos a la conversación? Una pregunta se me hace muy interesante, si se puede ser competitivo o generar competitividad sin tecnología o sin digitalización. Dejo la pregunta en su debate. Preguntémosle a Kodak y a Blockbuster si se puede o no se puede. Pues yo estoy convencido que no se puede. Pero tecnología sin personas,
O sea, la verdad, un hospital con la gran tecnología, pero que no tiene el cuerpo médico o que no tiene las enfermeras que me van a cuidar y me van a sanar, pues mejor me voy a otro hospital que tenga la misma tecnología para resolver el problema que tengo, pero que aparte me traten bien, me cuiden y se tomen buenas decisiones. Entonces, la tecnología definitivamente es relevante. Pero pues la tecnología, tienes dinero, la compras. No tienes dinero, no la compras y pues mejor vende el negocio, dedícate a hacer otra cosa. Creo yo que por ahí va y al menos estoy convencido de eso. John Jairo, Con Fernando, Jairo. ¿quieren comentar? Ajá. Bueno, yo estoy en este momento con Rogelio. Es absolutamente impensable hablar de éxito empresarial y de desarrollo y de competitividad sin tecnología. Y permítame, les voy a compartir una experiencia de una empresa exitosísima en Colombia que se repensó rápidamente, inclusive muchísimo tiempo antes de las crisis, de la famosa pandemia y de la cosa esta en la que estamos. Es una organización empresarial que se llama Foto Japón, que tenía particularmente su nicho de mercado en el revelado de los rollos fotográficos, que ya no existe eso ni siquiera en los museos, y se dedicaron a la digitalización, pero además de eso cambiaron y modificaron su portafolio de una manera tan dinámica, por supuesto con tecnología. Pero para la persona que hizo la pregunta le voy a contar algo. Creo que las personas básicamente en este momento están buscando experiencias, y las experiencias difícilmente se obtienen de la tecnología, se obtienen de la gente. Porque es que la calidez en el proceso de atención, como lo planteaba Rogelio en su intervención previa, habla de personas. No conozco todavía el primer robot que nos dé cariño. Eso todavía no se da. Seguramente estaremos trabajando hacia allá y seguramente el día de mañana ya tendremos robots que hacen de todo. Pero en este momento lo que tratamos de fortalecer y consolidar es una experiencia, y la experiencia lo da la gente. Por lo tanto, trabajemos en el desarrollo de las competencias para que las personas le brinden no solamente al cliente interno, sino al externo, una experiencia de vida para que ese cliente, tanto interno como externo, se quede con nosotros. Si estamos hablando de talento, los retenemos porque son los mejores. Si estamos hablando de clientes, seguramente nos premiarán con su lealtad. Erika, gracias. Gracias. Yo, por primera Fernando. vez, y para cerrar el debate, porque si no, no es debate, no puedo estar en menos de acuerdo con mis amigos. Sí, allí donde estéis, lo siento chicos, estáis muy confundidos. Y para sostener mi provocación, os haré una pregunta. ¿Quién tiene mejor tecnología, Airbnb o la cadena Hilton de hoteles? Muy probablemente la cadena Hilton tiene una tecnología mucho más fiable, mucho más cara. Seguro que utilizan SAP. SAP mola, es muy fiable, sí, es muy consistente, no se fugan los datos. No veo a Airbnb desarrollando un ERP de SAP, ni de coña. Entonces, fíjate como que la tecnología no es suficiente. O sea, el tener mejor tecnología no te garantiza una mejor competitividad. Eso sí, Kant ya lo explicó, hay un concepto que se llama condición de posibilidad. Sin tecnología probablemente no competirás. El tener la mejor tecnología no te garantiza mejor ventaja tecnológica. De hecho, las empresas con mejor tecnología son empresas caras. Esto es un clásico dentro del mundo de la consultoría, es cógete el último RP de turno y serás una empresa cara y lenta. ¿Sí? Está clarísimo. Con lo cual, la tecnología más cara no te hace más productivo, ni de broma. Nunca ha sido así. Es la forma en la cual utilizamos los instrumentos lo que marca la diferencia. Y ahí entra el factor de las personas. Las empresas con mayor competitividad son aquellas que tienen personas, como bien decían mis compañeros, que se adaptan, que saben utilizar las tecnologías, que saben utilizar las nuevas herramientas para ser más ágiles y más colaborativos. Y ahora pongo un reto encima de la mesa, es ¿dónde hay más gente inteligente? ¿En esta sala o en todo Colombia? Aquí ya dijeron que obvio aquí. Es obvio, ¿no? En Tengo todo problemas de Colombia hay más sonido. gente Tengo inteligente que en problemas de esta sala. sonido. Entonces, creo que a día de hoy, y vuelvo a decir, estamos en una fase 1, estamos jugueteando con tecnologías. Ni siquiera hemos empezado a sacar tecnologías que nos conecten con la gente inteligente para que ayuden a nuestro negocio. No sabemos hacerlo. Las empresas están trabajando a la antigua, encerradas, sin conectarse al mundo exterior. Antes, Jairo decía una cosa, los clientes, sí, los clientes, hay que escuchar a los clientes pueden ser muchas cosas. Entonces, a día de hoy seguimos haciendo negocios a la antigua. Entonces, para cambiar esa
forma de hacer negocios, no necesitas mejor tecnología, necesitas gente lista que sepa dónde poner el énfasis de la tecnología que necesitas. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más que queramos pasar antes de cerrar la sesión? Nos preguntan acerca de alguna recomendación. Rogelio también está comentando por acá. ¿Alguna recomendación para que las nuevas y antiguas generaciones puedan llevarse mejor de la mano ante los cambios dentro de una empresa? ¿Cómo hacemos ese match? Y ya con esta pregunta cerramos la sesión. Le doy la palabra a John Jairo, que de hecho nos había puesto un raise de hand. Adelante, Jairo. Creo que el fenómeno es simple. Bueno, excúsenme, perdónenme que no quiero sonar soberbio, no es que sea simple. Lo que pasa es que a poder hacer el match se puede hacer cuando nosotros entendamos que el tratamiento intrageneracional necesita ser desarrollado por parte de los líderes de la organización. En consecuencia, nosotros debemos entender que primero hay que aceptar que ese tratamiento intrageneracional genera una convivencia y que esa convivencia tiene que tener un efecto resultante en procesos de aprendizaje, en el cuidado de la misma escenario intrageneracional, de la sanación de los egos, que fíjese que es una cosa bien compleja, porque en un escenario tan diverso, sobre todo tan distinto en términos de grupos etarios, hay egos que son difíciles de manejar. Allí el líder necesita desarrollar una gran habilidad y es saber cómo se pone en un nivel aceptable de comunicación y de escenario de convivencia de estos espacios. Y sobre todo cuando, por ejemplo, los escenarios se dan en donde exista jerarquía de parte de un joven con respecto de un grupo de gente mayor. Las personas mayores tienen una dificultad, por supuesto no puedo generalizar, tiene mucho que ver con temas regionales, tienen una dificultad para aceptar la jerarquización por parte de gente mucho más joven. Pero el tema no es qué tan joven eres o qué tan mayor eres. El tema es qué haces con lo que sabes hacer. Y es allí donde el líder tiene que generar un sano equilibrio y generar una simbiosis para aprovechar tanto ese talento casi explosivo de los jóvenes con toda esa experiencia recabada a partir de los años. Es que nosotros olvidamos con muchísima frecuencia que los años son experiencias, son vivencias, son conocimientos, son sabiduría. La explosividad de los jóvenes hay que manejarlas con un poco de freno. Pero el escenario ideal es que el líder entienda que tiene en sus manos un diamante en bruto y que sabiéndolo manejar tendrá un tesoro preciadísimo para el logro de los propósitos estratégicos de la organización. Una buena sincronía, un buen equilibrio, una buena dosis de humildad de parte y parte garantiza el éxito de este espacio intrageneracional. Bien. Rogelio o Fernando. Adelante, Rogelio. Sí, brevemente, mira, yo no creo en el tema generacional como lo hemos manejado los últimos años. Yo sí coincido en lo que decía John, es relativamente fácil, lo complejo es el despliegue y es el implementarlo. Por mucho tiempo estuvimos estigmatizando a los millennials. La verdad es que los millennials son muy similares a los baby boomers, quizá porque sean hijos de los baby boomers y no de los X. Creo que las generaciones nuevas van a ser muy similares a las generaciones, a la silent o del silencio, que venían después de un tema muy complejo. ¿A dónde voy con esto? ¿Quién dijo aquella frase que al que los 20 años no es revolucionario no tiene corazón y al que a los 40 años lo siga siendo no tiene mente? No, ¿quién lo dijo? Creo que se le atribuyen a Churchill, no estoy seguro. A final de cuentas, el tema es, tenemos que entender que cada una de las personas estamos en diferentes momentos de vida. A los 20 años yo no estoy pagando hipotecas y colegiaturas. Y no importa si sea millennial o Z o lo que sea, a los 40, 45 probablemente ya tenga otras responsabilidades. Pero hasta donde tengo entendido y a la gente que he conocido, y si aquí hay alguien diferente, me encantaría conocer a alguien diferente, a todos nos gustan que nos reconozcan, a todos nos gustan que nos traten con respeto y a todos nos gustan que nos traten, que nos paguen bien, lo que sea que signifique para cada uno que nos paguen bien. Entonces, ¿cómo vamos a lograr, respondiendo puntualmente la pregunta, dejemos de estigmatizar a las generaciones?
todos somos seres humanos en el mundo, pero estamos en diferente contexto y momento de vida. Eso se llama liderazgo situacional. Yo como líder tengo que tener la capacidad de entender que voy a tratar diferente a mis colaboradores, y hablando de la persona, empecemos a deconstruir nuestra forma de pensar. Empecemos yo lo decía muy al principio de esta conversación, a ampliar nuestro observador y a validar que la forma en la que tú ves el mundo es tan importante y tan válida como yo la veo. Cuando logremos eso, vamos a romper esos grandes bloques que hemos creado entre viejitos, jóvenes, medianeros y todos esos palabras que de repente utilizamos. Muchas gracias, Erika, por el espacio. Fernando, Vamos con Fernando. Ya para podernos despedir. Ahora puedo explayarme 30 minutos tranquilamente, como soy el último. El resto de la tarde estoy... Aquí hasta que no me corten, yo no paro de hablar. Bueno, fíjate que es curioso porque en verdad lo que nos plantea en los próximos años la forma de hacer negocios es un cambio drástico en la forma de organizar las empresas. Se habla mucho de la diversidad, y la diversidad no solo de género, sino también intrageneracional. A mí hay una frase que me gusta mucho que se llama: la estructura gobierna la función. No me veis, pero yo soy un tío 1,74 m, 47 años. ¿Creéis que yo soy capaz de romper el récord del mundo de los 100 metros lisos? Rogelio, ¿tú qué crees? Lo desconozco, Fernando, pero platícame por dónde va el chiste final. Vale, en verdad, si me veis en persona, veréis que mis piernas no son tan grandes, ¿sí? Como un corredor de estos de atletismos que en una zancada dan casi 3 metros, ¿sí? Yo hago un 80, con lo cual no hay manera de correr tan rápido. La estructura gobierna la función. Dependiendo de cómo diseñes tu organización, tendrás un resultado u otro. ¿A esto a qué me refiero? La gran mayoría de organizaciones se han diseñado de forma jerárquica. Es un triángulo, ¿sí? Tú tienes que ir tragando, en mi país se dice tragando mierda hasta llegar arriba del todo, y cuando llegas arriba del todo te aferras para no irte de ahí, ¿sí? Eso es lo que tiene la jerarquía, ¿sí? A priori te vas nutriendo de experiencias, pero entre medio te vas cargando oponentes. Y al final tú dices, bueno, he llegado hasta aquí, ahora voy a mantenerme. Este es el modelo clásico de organización piramidal. Lo que se nos va a exigir en el mañana es algo que se llama las organizaciones donut, donde se pone al cliente en el centro y se dice: ¿y tú qué necesitas? Porque lo que necesites yo te lo resuelvo. Las pequeñas tiendas de barrio, ¿sí? Cuando tú entras, las que van a sobrevivir a Amazon son aquellas que dicen: oye, estoy buscando esto, no te preocupes que yo te lo consigo, venga mañana y yo te lo traigo. Cliente en el centro. Se ocupan a resolver los problemas. Entonces, yo creo que lo que nos viene en los próximos años es, hasta ahora seguimos trabajando con un modelo muy industrial, donde el capo de la fábrica es el que tomaba decisiones porque el mundo no cambiaba, porque el cliente no cambiaba. Hoy en día el cliente cambia, así que o nos orientamos a resolverle las cosas que tiene en la cabeza, o como organización tenemos poco futuro. Entonces, durante los próximos años vamos a ver cómo se rediseñan las organizaciones, y en ese rediseño es imprescindible la revisión de la jerarquía, porque en la actualidad el de arriba o el más adulto no escucha al de abajo o más joven. Entonces, el más joven muy probablemente tiene mayor sensibilidad para poder escuchar mejor, porque está más limpio de experiencias pasadas. Entonces, creo que vamos a vivir muchos cambios en el rediseño de las organizaciones que, como bien decía, tenemos 30 años por delante, así que con calma, ya lo iremos viendo. Muchísimas Excelente, gracias. Fernando. Pues con esto nos despedimos. Yo les envío todo mi agradecimiento por estar aquí con nosotros en esta ponencia, y aparte de todo, un enorme abrazo que espero dárselos presencialmente el siguiente año a los tres. Y bueno, un placer. Nos dejaron la vara muy alta para los siguientes Learning Labs en tema de panel. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias. Gracias, Jairo. Gracias. Saludos a Colombia, saludos México, Monterrey, claro, a España. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias a todos. 5 minutos de receso para ya iniciar nuestra última plática del día en temas de reclutamiento.